Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes en su programa Momentos de la Historia. En la vida de la humanidad, periódicamente se producen acontecimientos que marcan los pueblos, el mundo. Acontecimientos que sirven de viraje para deslindar los campos de periodos históricos a veces prolongados. Por ejemplo, este programa, que no se circunscribe solamente a batallas, a acontecimientos épicos o en actividades de aquí, dominicanos, personajes, a veces introduce temas que son de tipo internacionales, porque lo más importante son los acontecimientos de aquí que son desconocidos por la mayoría de los ciudadanos y principalmente de los jóvenes. Pero hay acontecimientos internacionales que hay que tratarlo, analizarlo, profundizar, porque la gente lo oye mencionar y lo desconoce. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Nosotros hemos hecho, creo que 2 o 3 programas alrededor de ese tema. Las veces que lo hemos hecho, la gente por raudales llama, pregunta, nos formula cuestionamientos a través de la vía electrónica, nos piden que repitamos el programa que se han hecho, porque la Revolución Francesa sirvió para el inicio de un nuevo régimen social y político. Se considera que es el inicio formal del capitalismo. Por ejemplo, un acontecimiento, la Revolución Cubana, que es un hecho reciente porque apenas fue en el año 1959 y en términos históricos es poco tiempo, cambió el curso de los acontecimientos de América y parte del mundo. Y hemos hecho infinidad de programas alrededor de ese tema. Y hay muchas cosas de qué hablar y cada día la historia nunca es completa, nunca es absoluta, siempre es relativa, siempre hay cosas nuevas que enfocar, hay aspectos que se van descubriendo, que se van... Lo que tú crees hoy como una verdad pasa como en la medicina, mañana se quedó atrás y quizá dentro de 100 años vuelve nuevamente a tomarse en consideración lo que sirvió de base para el tratamiento de una enfermedad concreta. Pero el tema de hoy es un tema de esa naturaleza, por eso quise poner algunos ejemplos, que es el tema de la Revolución Rusa, o llamada la Revolución Bolchevique, y después explicaremos por qué. Que es un acontecimiento que se produce apenas hace 100 años y que viró el rumbo que llevaba la historia. Se puede decir que en gran parte separó el rumbo que llevaba el sistema capitalista y además, sin importar la consecuencia y su desarrollo, incidió de tal forma que ignorarlo sería una barbaridad. No puede ser, hasta los propios contrarios o enemigos de eso tienen necesariamente que estudiarlo y tienen que enfocarlo y tienen que tratarlo. Y por esa razón, Momento de la Historia ha contactado a una persona que reúne todas las condiciones para hacer un gran programa alrededor de este tema. Primero, es un estudioso de los temas históricos, no es un historiador, no lo vamos a posicionar como un historiador, como no lo soy yo,
yo soy un apasionado de la historia y la academia ha reconocido este programa y nos ha hecho a nosotros miembros colaborador y seguimos avanzando en eso, pero no, nuestra profesión de origen no es historiador. Y nuestro invitado de hoy, que es el doctor Cristino Castillo, además de periodista, es un distinguido doctor en Derecho Internacional, un analista político, con vasta experiencia, con trabajos múltiples, que conoce desde las entrañas de ese proceso, lo conoce ampliamente porque lo ha estudiado y porque ha vivido experiencia y conocimiento in situ en el lugar de los hechos sobre el mismo. Y yo creo que es la mejor selección que hemos hecho para poder hablar de ese tema. Yo no voy a hacer ningún comentario, yo le voy a pedir a él que en este primer segmento él no haga una descripción partiendo de lo general, de la significación que tuvo, la trascendencia que tuvo en términos históricos y cómo esto ayudó a lo que nosotros llamamos a darle un rumbo, un cambio político, ideológico, económico, cultural y en todos los aspectos de la vida humana, ese acontecimiento que se produjo el 7 de noviembre del año 1917 y que recientemente cumplió 100 años. En esos 100 años el mismo acontecimiento ha pasado por una serie de etapas y virajes que requieren también un análisis. De repente ahora lo que nos interesa es la consideración general, presentar al doctor Cristino, agradecerle esto porque él tiene mucho compromiso de tipo comunicacionales y de su profesión, pero él es un hombre que está comprometido con los mejores intereses de la causa de este país y del mundo, y por lo tanto, a través del momento de la historia, contribuirá a edificar a muchos dominicanos, sobre todo a muchos jóvenes, sobre un tema de que se ha hablado, y la generación de nosotros, de la que formamos parte, ese acontecimiento nos estremeció cuando lo conocimos y aún seguimos estudiándolo y aún sigamos o no la trayectoria en la forma que lo veíamos, estamos obligados a estudiarlo. De manera pues que yo le agradezco su distinción, de la honra que nos produce de estar en momentos de la historia, en una condición que no era acostumbrada de él, porque él siempre practica, pregunta, interroga, yo soy el que entrevista, pero él también es un analista. Así es que esta vez nosotros no lo vamos a entrevistar, nosotros vamos a compartir con él el tema y vamos a comenzar de lo general. Por esa parte. Bueno, yo espero que al final de mi participación en este programa se pueda justificar esa introducción que usted hizo. Yo le agradezco infinitamente su invitación y desde luego me siento muy agradecido realmente de el que usted me haya considerado para analizar un tema como este y hacer una especie como de recreación de lo que fue aquello, sobre todo para la edificación de las nuevas generaciones. ¿Qué trascendencia tuvo ese hecho? Yo creo que el siglo XX tuvo algunos acontecimientos realmente trascendentales que de alguna manera trascendieron a nivel global, impactaron en la situación de prácticamente todo el mundo. Esos hechos, según cómo se fueron produciendo, fueron, según mi criterio, la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1919, la Revolución de Octubre, que no fue
en octubre, sino en noviembre. Sí, porque era el calendario era diferente. El calendario juliano. Sí, y ahora el calendario... Que había sido ya abandonado por los países occidentales, pero que estaba vigente en ese momento en Rusia. La Segunda Guerra Mundial, otro acontecimiento también de mucha significación, y finalmente la caída del socialismo, de ese régimen que fue la consecuencia de la revolución de 1917. En cierta medida, el siglo comenzó de una manera, comenzó con Rusia en el centro, como uno de los principales actores a nivel global, con en donde se protagonizó un hecho de gran trascendencia, y el siglo termina también con Rusia en 1980. En el 91, con la caída del muro de Berlín y el desplome de lo que fue el campo la URSS y el cambio socialista. Exactamente, fue un hecho indiscutiblemente de mucha trascendencia que dividió al mundo en dos bloques, un bloque socialista y un bloque capitalista. A partir de ahí, a partir de esa experiencia, el marxismo se convierte realmente en una ideología global, una ideología que inspiró la formación de organizaciones políticas en prácticamente todos los países del mundo. En el mundo. Prácticamente todos los países del mundo. Y no solo eso, sino que incluso obligó en gran medida al capitalismo a adoptar, sobre todo en los países desarrollados, a adoptar su mejor cara, producto de la competencia, porque había ya una especie de contrapeso. Y el auge, la influencia de la ideología comunista, de la ideología marxista, leninista, en los países, en los movimientos obreros, obligó realmente a los gobiernos a incluso hacerle concesiones a esos movimientos, adoptar, como dije, su mejor cara para asegurarse una buena participación en esa competencia entre los dos sistemas. Ese fue un hecho que se produjo contrario a lo que habían vaticinado los fundadores de la ideología marxista. Se produjo porque ellos partían de que el socialismo es el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, allí en donde las fuerzas productivas, en donde las relaciones de producción no permiten el desarrollo de las fuerzas productivas por el carácter colectivo de la producción y el carácter individualista de la apropiación del resultado del trabajo, esa contradicción que se produce en el régimen capitalista según la teoría marxista, impedía el desarrollo de la fuerza productiva, y esa clase obrera, que era la llamada a convertirse en sepulturera del capitalismo, del sistema capitalista, pues era la que en los países más desarrollados iba a producir el cambio, y eso se iba a producir en los países más desarrollados, en los más avanzados, y eso se iba a convertir en una especie de revolución mundial. Así era como eso se concebía. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, y el triunfo del sistema, o sea, el triunfo de la revolución socialista se hace en un país atrasado, que es el eslabón más débil. El eslabón más débil. Rusia era para ese entonces realmente un país bastante atrasado, en donde predominaban incluso relaciones de carácter feudal entre campesinos y grandes propietarios de la tierra. Naturalmente habían algunas áreas en donde se producían, ciudades en donde había cierto desarrollo industrial, como el caso, por ejemplo, de San Petersburgo o Petrogrado, que era la capital en ese entonces, Moscú, y un poco los Urales, y tenía vía férrea, pero en sentido general era un país bastante atrasado. Un país de contraste también, porque hay que recordar que Rusia hizo importantes contribuciones a la ciencia,
a las artes, a la cultura en general, a la literatura. A los deportes. Recuerde que me estoy refiriendo a la Rusia zarista en aquel entonces. Es el país de Mendeleev, que fue el creador de la tabla periódica de los elementos. Es el país de Tchaikovsky, que fue un genio, uno de los grandes genios de la música. Es el país de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov, que son clásicos de la literatura universal. Incluso tienen... siguen vigentes. Sí, claro que sí, eso no perece jamás. E incluso hasta grandes estrategas militares, como el caso de Kutuzov, conocido a nivel mundial por sus batallas en contra del ejército de Napoleón. Pero en sentido general era un país bastante atrasado. Y claro, ahí, bueno, pues se produce un proceso a principios del siglo XX que marca el inicio del declive de ese régimen zarista, de la monarquía, en un territorio bastante vasto, y quizá el más grande. Todavía hoy Rusia es el país más grande del mundo. Más extenso. Sí. Y bueno, el zarismo se ufanaba de que su país tenía frontera en 3 continentes y tenía una zona de influencia. No era solo la Rusia como tal, un país multinacional, sino también era toda un área de influencia. A Rusia le llamaban la cárcel de los pueblos. Todos esos pueblos del Asia Central, una parte de la Eurasia, estaban bajo la influencia de Rusia. Era todo un imperio, pero a principios del siglo se inicia ese proceso de declive y eso tiene que ver con una serie de acontecimientos que son los que dan lugar a ese, valga la repetición, lo que dan lugar a ese proceso. Uno de ellos fue la guerra entre Rusia y Japón. Eso fue en el año 1904. La guerra terminó en el 1905 con la derrota estrepitosa, aplastante del ejército ruso. Fue una aventura realmente. Bueno, en aquellos tiempos existía esa competencia entre los países más avanzados y el interés de dominar ciertas áreas estratégicas importantes. Japón estaba en esos asuntos. En la expansión de su imperio. Exacto. Y ocupó toda Asia prácticamente. Y ya antes había tenido una guerra con China y producto de eso le arrancó territorio. Precisamente parte de esos territorios es lo que Rusia intenta dominar, llega a un acuerdo con China y se hace porque el interés era tener un puerto que no se congelara en invierno. Porque el frío ahí tan intenso impedía que los puertos se pudieran utilizar durante el invierno. Y entonces eso aseguraba una actividad también en esa época del año y esa aventura o esa necesidad llevó a Rusia a lanzarse a esa aventura, perdió. Y esa pérdida, ese esfuerzo que se hizo ahí en el plano geopolítico debilitó sumamente esa gran potencia. Y entonces eso aceleró el declive, creó una crisis económica y una situación social muy explosiva que entonces condujo a los acontecimientos que se produjeron en 1905. Pero vamos a dejarlo ahí. Usted es un hombre de televisión más que yo y en breve vamos a darle continuidad a esta descripción analítica sobre ese acontecimiento mundial que fue la llamada Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, que ya le explicó que se celebraba en octubre siguiendo un calendario viejo. Ahora realmente la fecha es el 7 de noviembre al tener que cambiar el calendario. Y ha hecho una explicación del origen de este acontecimiento brillante, precisa, que culminaremos en el próximo segmento y daremos paso a la evolución de lo que se produjo entonces en el año de 1917 y la evolución del acontecimiento a un nivel mundial con otros hechos que no podremos
evitar comentar en momentos de la historia. Claro. Así es que en breve continuamos con el doctor Cristino Castillo, que es un analista político, un hombre inclinado por la historia y que es un abogado de carácter internacional. Cristino, sin interrupción, concluyamos el análisis que sirvió de base para explicar en forma general. Para irnos acercando al evento como tal. Exacto. Para llegar al evento de la revolución, por qué y cómo, quiénes, de qué manera, qué resultado produjo, la evolución de ese acontecimiento, su incidencia en el ámbito de los acontecimientos internacionales posteriores, ya en la Segunda Guerra Mundial. Podríamos llevarlo hasta ahí. Es el aporte mío para no interrumpir el conocimiento y la capacidad expositiva de un invitado de lujo para momentos de la historia. Muchas gracias, Rafa. Mire, entonces yo decía que en el año 1905 se produjeron ahí acontecimientos importantes. Eso que Lenin denominó el ensayo general. Él entendió que en 1905 lo que se produjo fue un acontecimiento que enseñó cómo era que había realmente que manejarse para la toma del poder. Es importante destacar que en esa parte del mundo nunca realmente hubo democracia. Nunca, nunca, lo que se llama nunca hubo democracia. Había una monarquía absolutista, el zar lo decidía todo, pero al calor de esa inconformidad que había, de la crisis que se produjo y del empuje de cierta fuerza política, porque ya habían organizaciones con cierto nivel de madurez, de eso vamos a hablar un poco más adelante, eso trae como consecuencia, después sobre todo del famoso Domingo Sangriento, que fue una manifestación que organizaron obreros, campesinos, sectores de la población inconformes realmente con la crisis y pidiendo cosas que eran elementales como comida, fundamentalmente pan, comida. Le llamaban ellos. Incluso era una manifestación que no tenía un carácter político. Había unos niveles de desesperación, la gente quería comida. Incluso en esa manifestación habían hasta fotografía del zar, como para demostrar, la dirigió un sacerdote, como para demostrar que no había una animadversión contra el régimen, sino más bien lo que era un movimiento de carácter reivindicativo. Sí. Sin embargo, la reacción del régimen fue brutal. Y ahí murieron más de 200 personas, cerca de 1000 heridos, y eso causó una tremenda, pero tremenda indignación. Y entonces comenzaron los movimientos sociales, las huelgas de los trabajadores, las fábricas que cerraron. Óigame, una situación sumamente compleja que puso en jaque al régimen. Entonces, ¿cuál fue la jugada política que hizo el zarismo? Bueno, trató de evolucionar de una monarquía absolutista a una monarquía parlamentaria y creó la Duma, que era en principio un órgano consultivo que debía recibir facultades de parlamento, pero que en realidad era una pantomima del régimen, porque no había interés en organizar un parlamento y crear realmente impulsar una apertura en el terreno político. Pero la idea era ganar tiempo y un poquito quitarse presión de encima. Entonces le pusieron ese caramelito ahí a las organizaciones políticas, sobre todo a los sectores liberales que estaban
tratando de conseguir la democratización del régimen. Se crea la Duma. Frente a esa situación, el Partido Socialista Obrero de Rusia, el Postdar, que era el partido de Lenin, el Partido Socialdemócrata, ya se había dividido, ya estaba dividido, se había dividido entre bolcheviques y mencheviques. Que lo que y entonces, quiere decir es mayoritario y minoritario. Una corriente mayoritaria, que era la corriente de Lenin, que se impuso en el segundo congreso de la organización, que se celebró en Europa. Prácticamente toda la dirigencia estaba en el exilio, porque como decía, no habían espacio para participación. Y entonces se dividieron frente a eso, y los mencheviques entendían que había que participar en eso. Los bolcheviques boicotearon la primera Duma. Hubo 4 Dumas del año 1906 hasta el año 1912. La primera los bolcheviques la boicotearon y después Lenin rectificó y dijo, nosotros tenemos que aprovechar ese espacio ahí para participar, aunque es una pantomima del régimen, pero desde ahí nosotros vamos a presionar y vamos a ver cómo le damos un carácter distinto. Ya Lenin tenía un planteamiento con respecto a eso, que fue lo que ocasionó la división de la organización. Se dividieron frente a eso, después participan los bolcheviques, tienen una presencia importante en esa Duma. Sin embargo, el zar jugaba con eso, tenía facultades legales para disolver el Parlamento, y desde ahí realmente se fue poquito a poco demostrando que todo lo que se estaba tratando de hacer era simple y llanamente para entretener un poco a la gente y quitarse presión de encima. El zarismo creó los consejos, los soviets. Los soviets no fueron una creación del Partido Comunista. Aunque sí lo utilizaron. Fue una creación del régimen zarista. Y eso surgió, eran consejos de trabajadores y de campesinos, donde la gente en las fábricas escogía representantes que iban a discutir, que iban a presentar sus sugerencias frente a un organismo que se creó para atender los reclamos de la gente después de los acontecimientos de 1905. Y entonces Lenin dijo, pero esto realmente es un espacio para la participación de los trabajadores. Y entonces se lanzaron, como ocurría por aquí con los sindicatos, que generalmente estuvieron influidos muchas veces por las organizaciones de izquierda. Los bolcheviques lograron realmente una buena presencia dentro de esos consejos. Y eso jugó... Lanzaron una consigna, todo el poder para los soviets. Todo el poder para los soviets. Eso fue ya después en la Revolución de Febrero, porque hubo en febrero del mismo 17, producto de la presión popular y de la decisión del zarismo de participar en la Primera Guerra Mundial, se produjo una situación ahí insostenible, que resultó insostenible, porque otra derrota militar vergonzosa, en este caso ya a manos de Alemania, que tenía una maquinaria militar formidable, pues le ocasionó un montón de bajas, un montón de muertos al ejército ruso, y eso generó, y además de eso, todo el esfuerzo económico era para mantener esa guerra, para hacer esa guerra, hasta el punto de que la labor de reclutamiento era tan amplia que llegó a faltar mano de obra en el campo, la producción declinó, eso generó una crisis de abastecimiento, una crisis económica muy severa, y desde luego eso produjo grandes manifestaciones nueva vez, y además de eso, deserciones del ejército y posteriormente hasta insurrecciones en destacamentos importantes. Y se creó una situación tal que el zar tuvo que abdicar, Nicolás II tuvo que abdicar. Entonces se crea un gobierno provisional. El gobierno provisional cae en manos de los eseristas y mencheviques. Se puede decir que eran... Las eseristas eran los sectores de clase media con cierto grado de radicalismo, ¿no? Exactamente. Y para explicación de la gente. Sí, exactamente. Y los mencheviques eran la minoría que tenía contradicción antagónica con Lenin y su estrategia y táctica. Exactamente. Vamos a hacer una pausa para que usted pueda seguir entonces ese recuento
recreativo, Exacto. pero al mismo tiempo también que nos sirve de explicación magnífica a las presentes generaciones y al país dominicano. No tenemos tiempo para introducciones y eso. Ajá. Vamos a darle continuidad a su análisis. Tratemos de avanzar al hecho de la producción de la revolución bolchevique, el rumbo que toma, la decomposición interna que lleva a nuevas divisiones entre los líderes más destacados, que no hemos mencionado más, el único que usted ha mencionado es a los teóricos de la revolución y a Lenin como cabeza visible, pero tenemos que hablar obligatoriamente, no podemos desquitarnos de Stalin, ni tampoco de Trotsky. Mire, ahí se creó, después de la abdicación, como le decía, del zar Nicolai II, un gobierno provisional que encabezó Kerensky, que era, como le decía, eserista. Y bueno, inmediatamente se convocó una constituyente. Y en esa constituyente participaron los bolcheviques, pero esa no era su línea fundamental. Su línea fundamental era, bueno, ahí también frente a eso se dividieron. El partido bolchevique frente a eso se dividió, porque Trotsky encabezó una facción que entendía que había que darle tiempo a ese gobierno provisional para que se agotara. Lenin era partidario de ir trabajando ya en lo que era la toma del poder con miras al establecimiento de la dictadura del proletariado. Y entonces, bueno, se impuso la visión de Trotsky. El gobierno provisional, bueno, se creó una situación de prácticamente una dualidad de poderes, porque estaba por un lado el gobierno provisional, pero por otro estaban los soviets. Los bolcheviques tenían la influencia decisiva en los soviets y la consigna era fortalecer a los soviets, y entonces fue cuando se lanza la consigna que realmente tuvieran todo el poder para los soviets, como decían en ruso, Vsia Vlast Savietam. Esa era la consigna. Los bolcheviques eran su consigna: pan, tierra, trabajo y libertad. Pan, tierra y libertad. Tan sencillo como es, una consigna sencillita, pero que resumía realmente lo que era el deseo de ese pueblo, que estaba realmente en una situación sumamente difícil. Entonces, esa dualidad termina, o todo se inclina a favor de los soviets por una decisión que no tomó el gobierno provisional, que era ponerle fin a la guerra. Esa era la cuestión fundamental. Había una inconformidad tremenda con eso. Y había una inquietud entre los militares, como yo le decía, se negaban a combatir, y finalmente, bueno, pues no hubo, simple y llanamente, usted recuerda el trabajo de Lenin, los bolcheviques deben tomar el poder. Bolsheviki, Tarsny, Vsiat, Blast.
Ese fue el planteamiento de Lenin. Ya él había producido su famosa tesis de abril. Él regresó, estaba ausente, regresó en Alemania, en abril. Exilado. Exactamente. Regresó. Llegó clandestinamente, pero con el respaldo de los alemanes. Eso es un acontecimiento que se produjo ahí, que es bastante polémico. Eso es bastante polémico, porque dicen que regresó en un tren alemán y que los alemanes lo... Bueno, pero él aprovechó una coyuntura en medio de esa guerra. Que no tiene que nada no tiene malo. Absolutamente nada... Pero Fernández Domínguez no vino en medio de una intervención, no vino en un avión norteamericano aquí, mandado por Juan Bosch. Exactamente. Entonces, simple y llanamente, la revolución de octubre no fue como mucha gente se imagina. Una guerra entre dos ejércitos, uno que venció y el otro que fue vencido. Eso fue, en medio de todo eso, la decisión de tomar el poder. Los bolcheviques se presentaron con un grupo armado que habían creado, se presentaron en el Palacio de Invierno, que era en la residencia del zar. Prácticamente metieron preso a todo el gobierno provisional, se hicieron del poder, disolvieron la asamblea constituyente. Y hubo unos cuantos tiros de parte de exactamente, y hubo algunos enfrentamientos, pero fundamentalmente eso lo resume muy bien Trotsky, que dice una frase: el zarismo se cayó como una fruta podrida, por su propio peso, una fruta podrida. Entonces, eso fue realmente el inicio de la Revolución de Octubre. Y ahí comienza, luego de que los bolcheviques toman el poder, ahí entonces viene la guerra civil. Ahí viene la guerra civil, el enfrentamiento entre los blancos y los rojos, entre el ejército, todo el remanente del ejército zarista, que se reorganizó con el apoyo de prácticamente todas las grandes potencias. Esa fue una de las intervenciones más masivas que se ha producido. Eso generaba el triunfo de la fuerza bolchevique, de la fuerza trabajadora, representaba una amenaza para esos países más desarrollados, donde la clase obrera estaba más organizada, tenía más fuerza, y donde el socialismo tendría más oportunidades, y habían líderes de grandes tradiciones, influencia y posibilidades. O sea, tenían que tratar de ahogar y aplastar ese movimiento. Claro, que era un ejemplo para otros países, para las clases trabajadoras de otras naciones. Marcaba el inicio de un camino, señalaba un camino diferente. Y entonces se trató de aplastar todo aquello. Después, para los proletarios, para los comunistas, el problema era de sobrevivencia. Sí. Y tuvieron que hacer hasta acuerdos para poder sobrevivir. Sí, y aplicar políticas muy duras, como la política del comunismo de guerra, el denominado Bayenni comunismo, como le llamaban, que era una situación, reflejaba la crítica situación que se estaba viviendo. Ahí era posible, en el marco de una política como esa, usted llegar y decirle a un productor: mire, nosotros necesitamos parte de eso que usted tiene aquí. Así que ya usted sabe, al servicio de la revolución, porque estamos en guerra. Porque el concepto que se había establecido, que era una dictadura del proletariado. Y no me importa de que si hay una moneda o no hay una moneda. Es un periodo especial. Y todos esos esfuerzos se hicieron, y realmente el Ejército Rojo se impuso. Se impuso en una guerra que duró desde el momento en que se tomó el poder en el 17 hasta el 2021, porque Lenin, durante algunos años hubo resistencia en algunos lugares. Hubo resistencia en algunos lugares. Entonces viene el problema de Lenin, que es objeto de un atentado, que ya eso trastorna su salud en términos, digamos, cerebrales. Entonces viene una lucha entre Stalin y Trotsky por
el manejo del poder político. Sí. Si usted no pudiera... Y Lenin tuvo la oportunidad incluso de intervenir en eso, ya cuando él era consciente de que la salud no le iba a permitir seguir al frente porque él estando en vida fue cediendo competencia. Sí. Delegando poder. Delegando, exactamente, fue delegando, porque él sentía que ya le estaba faltando la salud. Él fue víctima de un atentado, se le alojó en el cuello una bala. Y fue una mujer de esos grupos ultra radicales sí. en que ya había incluso participado en un evento similar. Bueno, con respecto a eso hay muchas discusiones, porque hay quienes dicen que eso nunca se probó, porque solo habían testigos. Que no había las condiciones para demostrar científicamente una serie de cosas. Exactamente. Que hoy fuera muy fácil. Exactamente. Mire, doctor, nos queda un segmento y entonces los técnicos están haciendo presión como para que nosotros hagamos un corte, pero yo voy a terminar con una anécdota de una película que yo pude ver en China, de la división de Trotsky con Stalin. Trotsky acusó a Stalin de que está conspirando para quedarse con el poder ante la situación de limitación de Lenin. Entonces, había como una especie de juicio. Y Stalin dijo, sí, el camarada Stalin está conspirando para asumir el poder en vida de Lenin, no cuando él muera, porque hay quienes están conspirando, como el camarada Trotsky, para heredarlo después que desaparezca. En breve continuamos con el último segmento de este interesantísimo programa con el doctor Castillo. ¿Qué aporte concreto tuvo la Revolución Rusa ya bajo el mando de Stalin que podamos nosotros en este breve espacio destacar? ¿Y qué dio lugar a esa caída? O sea, ¿cuáles fueron los errores que se cometieron a que cayera eso para entonces después poder nosotros en un segundo programa? Vamos a ver si el tiempo nos da, porque realmente lo que usted ha planteado amerita de una respuesta que es más o menos amplia, extensa. Prolongada, sí. Yo le quería decir con respecto a eso que usted decía, Lenin tuvo la oportunidad de hacerle saber al partido bolchevique, que después se convirtió en partido comunista, Sí. Lo en que PECUS. era el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que era realmente Stalin. Él lo advirtió en una carta y dijo que Stalin era un hombre muy cruel y que no lo recomendaba para dirigir ni el partido ni el Estado. Y eso se manejó. Esa es la verdad. Stalin, pese a eso, se impuso, porque ya para ese momento Stalin tenía el control del partido. Tenía el control del partido. Y de la Fuerza Armada también, porque él desplazó el poder de Trotsky. Exactamente, que fue el creador, del ejército rojo. Pero también, sin la presencia de un Stalin, enfrentar el cerco que usted hablaba de la mayoría de los países europeos, tener una táctica adecuada en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, insertarse en la guerra
cuando la atacan y derrotar el ejército alemán y producir la primera gran derrota y después avanzar y liberar la mayoría de los países de Europa Oriental y después darle preeminencia en condiciones de igualdad con Estados Unidos, que era la potencia emergente, con Inglaterra, que había resistido, con Francia y con la Unión Soviética, con él como representante, en una situación en que hubo alrededor, se estima, usted me corrige, de 26 millones de rusos que perecieron luchando, mujeres, niños, ancianos y hombres, trabajadores y no trabajadores, en la resistencia contra el fascismo. Eso también es un mérito de Stalin. No, indiscutiblemente. Yo creo que usted ha hecho un excelente resumen, porque la derrota real del fascismo se produce ahí. Se produce ahí. O sea, los que protagonizaron esa epopeya de derrotar el fascismo fueron los soviéticos, fue el Ejército Rojo. Usted recuerda, bueno, que Francia capituló, que el ejército nazi prácticamente se hizo con toda la base económica de Europa, fue ganando terreno poco a poco hasta que se lanzó posteriormente sobre Rusia con una maquinaria bélica impresionante, aprovechando una situación de debilidad del ejército Rojo, que había pactado con los alemanes para ganar un poquito de tiempo, pero toda la aviación soviética la destruyeron en tierra, en un operativo que se hizo justamente cuando comenzaba la guerra, toda la fuerza aérea. Entonces, en esa situación, lograr lo que se hizo, eso fue toda una epopeya. Ahí contribuyó el tamaño del país, ahí contribuyeron las condiciones geográficas, pero sobre todo, la gran resistencia de ese pueblo, que fue realmente heroico. Eso indiscutiblemente. Los soviéticos, el tiempo los ayudó, porque en la guerra el tiempo es importante. Los alemanes habían calculado... En la vida, doctor. Sí. Los alemanes habían calculado una operación que iba a ser relativamente breve. Pero y que no iba a llegar al diciembre. Y entonces el tiempo ayudó a los rusos, a los soviéticos. Los soviéticos también planificaron el tiempo. Exactamente. Desplegándose y dejando ciudades enteras, incluso dejando que San Petersburgo cayera en manos de ellos, y se quedaron y se apetrecharon, y Moscú estaba casi en las garras del enemigo. Sí. Llegaron casi, ahí estaban en las puertas. Bueno, en las puertas. Entonces no fue una casualidad del tiempo, fue una planificación de la batalla, como le pasó a Napoleón. Viene un invierno que será insoportable. Es el tiempo para nosotros prolongar esto y garantizar un triunfo. Y después de ese triunfo, un avance demoledor que significó la caída de una serie de países que se sumaron al llamado bloque soviético. Y eso le da una fortaleza que obliga al presidente de Estados Unidos, en condiciones de enfermedad, a Winston Churchill, que es la expresión de la genialidad, pero un elemento extremadamente conservador, extremadamente reaccionario y con una visión descompuesta. Eso es un tema, no lo quiero abordar, no lo quiero abordar porque también es muy polémico, porque se tiene como la máxima figura de excentricidades. Y de el ideólogo de lo que posteriormente se denominó la Guerra Fría fue él. Sí. Esa es la verdad. Sí, mire, yo creo que hay muchas cosas pendientes y yo quisiera que nosotros llegáramos a la actualidad internacional, tomando a Rusia y otros países donde tiene influencia. Rusia tiene hoy en día un acuerdo con Irán y tiene unas relaciones diferentes con China que llegaron a antagonismo
Sí. hasta hace poco tiempo, y nosotros fuimos víctimas propiciatoria de esa diferencia. Entonces, yo le propongo que nosotros, en un tiempo, antes que se termine el año, porque hay demasiados temas que a la gente le excitan, hasta con morbo, y otros por conocimiento, podamos terminar un programa con la presencia suya que explica esto tan bien, tan sencillamente, con tanta flexibilidad y hasta con musicalidad expresiva. Muchas gracias, don Rafa, cuando usted guste. Bien. Para mí será un placer. Entonces, además de agradecer la participación del doctor Castillo, nosotros agradecemos que ustedes nos hayan permitido ofrecer un programa parcialmente, digamos, superficial sobre un tema profundo, pero que no puede pasar desapercibido en un programa de esta naturaleza que tiene por objetivo educar, orientar, edificar a un país sobre los acontecimientos más trascendentales de la vida de la República Dominicana como nación, pero también de América, como lo venimos haciendo. Aquí no hay un problema puertorriqueño, cubano, latinoamericano que no hayamos tratado o que no continuemos tratando, pero nos vamos a veces al terreno internacional, pero para eso tenemos que traer voces autorizadas, personajes con manejo, con dominio, como ha sido la presentación de hoy, que yo creo que ha demostrado con creces que el pronóstico nuestro de un gran programa, el doctor Cristino Castillo, lo ha llenado a plenitud. Hasta una próxima entrega, cada sábado, en Momentos de la Historia, en este Canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron